Bien, ¿cómo están chicos? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Ningún problema? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ya activé el sound. Ya activé el micrófono, chicos, ¿sí se escucha? Los que vamos a Rasputia, Juanita Rodríguez, Karen Daniela, soy Braik, Andreux, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se está escuchando? Mauricio, David, Godfrey, ¿se escucha? ¿Bien? Está chido ese Nathan. Oye, Nathan, la clase pasada llegaste como tarde, fue mi impresión. No noté tus pulidos apuntes. Jorge Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo, Ángela, ¿hay alguien nuevo? Godfrey, Esteban, los recuerdo a todos. No sé si hay alguien nuevo que me escriba ahí, porfa. Mejía Gamer, ¿cómo estás? Tu primera clase, no hay problema. Recuerden que las clases se han subido, entonces pues esto obviamente está conectado con algo, pero van a tener tiempo de estudiarlo y estudiar esta misma, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo estás? Lina Alejandra, Daniela, Felipe, Paula, los recuerdo casi todos. Nuevo creo que solo está Mejía. Esteban, claro, Esteban AG, ¿cómo no? Mm, ¿Qué tal? Davy, ¿cómo van? Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno. Chicos, mientras van llegando los demás, Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elías, Mike. Oye, me refiero, ya. María Dayana, Cindy Noreima. Bueno, les voy a contar una cosita, algunos chicos, hola Ángela, ¿cómo estás? De eso mismo iba a hablar, como vieron, es que he tenido mil cosas que hacer, no me gusta andar excusándome, pero creo que sobrepasé el cupo, dicen por ahí. Recibí correos de muchas personas, bueno, realmente solo como de cuatro, pero reenviaron más bien muchos correos. Traté de responder todos, los vi todos, no respondí todos en qué medida. Entonces algunos, no recuerdo particularmente el usuario, me enviaron preguntas para que analizáramos en clase y eso. Algunas pues ya pasó el tema, entonces previo al examen pues haré ya como una tanda de repaso y eso. Entonces no hay problema, ahí las vamos a incluir. Agradezco a los que han enviado las fotos, a los que han enviado los materiales, pues porque me están facilitando el trabajo, pues son preguntas que no he visto en otras páginas, entonces pues ya ahorro un poco de tiempo ahí con tener que crear nuevas preguntas y eso, sin embargo, pues vamos a tratar de incluir las que se puedan, listo. No sé si respondamos a todas. Asimismo, pues quería contarles que hay unas preguntas para alguien que me envió un correo. Sí, yo sé que en física, en química, en fin, les piden hacer tablas, gráficas y eso tiene que ver con el componente de indagación. Pero pues entonces voy a dedicar unas dos o tres clases a solo preguntas donde nos concentremos en eso, en construir tablas, construir montajes experimentales y eso, pero para eso es necesario que tengan claros los conceptos, por eso nos estamos gastando en esta partecita, ¿listo? Y pues también porque obviamente por el espacio, la diapositiva y eso, pues ahí nos toca adelantar, regresar, en fin, la dinámica de clase cambiaría un poquito. Pero pues chicos, como vieron, lo respondí, qué pena, algunos me habían escrito desde abril, hasta ahora respondí, pero bueno, ahí vamos, entonces... Ángela, particularmente recuerdo un par de preguntas tuyas, inclusive hoy el tema, como escribía en el mensaje, se conecta con lo que estabas preguntando, ¿listo? Y igual pues traté de responder todo. Entonces, gracias chicos, recordarles, tenemos acá jajaja, la publicidad. Míralo, 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 míralo. Este es el maletín con el kit, con accesorios, con cosas de KeeperMate. Para los que han estado pendientes, digamos que nosotros tenemos como un listado, pues no un listado, sino la cantidad de personas que siempre han estado presentes. Entonces, entre ellos, después se entregará o si son demasiados, se rifará estos kits para que pues, puedan pasar a recogerlos. ¿Listo? Pero pues, quiero mi kit. Sí, yo también quiero mi kit, incluso me voy a quedar con él. Pero lo que quiero ir es entonces estén pendientes, porfa, recomienden el canal, asistan a las clases con sus compañeros, en fin, que eso también ayuda, ¿listo? Mhm. Claro, sí, si les dan el cuadernillo del 2017, Jorge Luis, hola, ¿cómo estás? Mándalo y muy chévere, me sirve Jorge Luis porque pues atacaríamos preguntas directo del examen. Yo obviamente entre las preguntas que coloco algunas que he visto en los exámenes, pero pues obviamente aprenderme un cuadernillo de memoria me queda como complejo. Claro que obviamente no vamos a abordar solo preguntas de los cuadernillos porque hay unas donde yo sé que van a salir dudas que son necesarias, que ya tengo elaboradas para eso, ¿no? Pero todo ese material que envíen me sirve. Listo, así sea para decirles gracias, pero me sirve. Eh, bueno,
5:37, creo que ya es tiempo suficiente para comenzar. ¿Listo? Bueno, dejo el kit acá al lado. Bueno, vamos a hacer un recuento para los que son nuevos y para que vayamos entendiendo el asunto, cómo va funcionando. ¿Listo? Gracias, Felipe. Esa es la idea, que les guste las clases. Es como el principal trabajo. El truco es el siguiente. Nos concentramos inicialmente en ver algunas preguntas de cinemática, dado que pues parte de esas podrían salir en matemáticas y parte pueden salir no, saldrán en física, ¿listo? Pero pues la prueba ya cambió bastante, que era lo que les comentaba, entonces pues por eso me estoy concentrando muchísimo en el análisis de fuerzas, ¿listo? Voy a explicarles más o menos cómo está estructurado el curso que estoy dando para que tengamos claro por qué lo abordo de una manera tan diferente a lo esperado. Pues la idea es que nosotros podamos identificar en cualquier sistema, a través de la dinámica, las tres leyes de Newton. ¿Cuál ley rige el sistema? ¿Listo? Por eso me estoy concentrando en eso y sobre eso vamos explicando todas las fuerzas. Posteriormente veremos algunas características del teorema del trabajo y la energía, algunas características para definir estado termodinámico y entrar a termodinámica. Y por último, ver algo de circuitos y ondas. ¿Listo? Y con eso salimos. Y ya luego al final el repaso. Entonces ese es como el asunto. ¿Listo? Mm, de ahí que pues por eso vamos como vamos. Entonces la clase de dinámica 4 pareciera que me va a quedar en esto todas las clases, pero espero no. ¿Listo? Entonces, chicos, voy a pasar a la pregunta que había dejado la última vez y comenzamos. ¿Listo? ¿Les parece? Perfecto. Va a pasar a la pregunta. Ujú. Sí, Jorge Luis, manda por favor el simulacro. Dice, dos peces se encuentran nadando en una pecera, obviamente, hasta la máxima profundidad que pueden alcanzar. Posteriormente, los peces se llevan a otra pecera y nadan de nuevo hasta la máxima profundidad que pueden alcanzar. ¿Listo? Entonces, tenemos la imagen. Dice, el cambio en la profundidad máxima que alcanzan los peces se debe a, entonces, A, un aumento del empuje por el aumento de densidad en la pecera. B, una disminución del empuje por el aumento de densidad de la pecera. C, un aumento del empuje por la disminución de densidad de la pecera. Y D, una disminución del empuje por la disminución de densidad de la pecera. ¿Listo? Bueno, vayámosla pensando, porfa, escriben ahí su respuesta para que podamos revisar la respuesta correcta. ¿Listo? Están escribiendo que la A. Ave María, aleluya. A la Adriana, Elías, Cindy, ¿cómo están? Dosma, Gottfried, Ana María, ¿cómo estás? Sofía, María, Juanita, Juan Pablo. Bueno, señores, entonces veamos el asunto. A ver, efectivamente, entonces lo miramos. La respuesta es la A. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar y... No, esta vez no. A veces, y ojo, eso es muy importante. Yo sé que traigo preguntas donde pareciera que la menos evidente es, y no, a veces hay preguntas donde sí es así, la más evidente es, ¿listo? Fuera que no los estoy troleando, ¿listo? Es solo mi manera de hacer clase, chicos, pues no sé, el sarcasmo es mi, mi método pedagógico. Pero lo que quiero decir, chicos, con esto es, ojo, miren, quiero que observen que ya estamos hablando indirectamente de fluidos en reposo, en este caso, de hidrostática, principio de Arquímedes, pero aplica lo mismo. Nosotros tenemos que evidenciar en cómo está cambiando el sistema y qué ley gobierna los cuerpos que yo quiero analizar. En este caso particular, lo que nosotros debemos evidenciar es que los peces han cambiado su altura. ¿Listo? Pero han cambiado para subir, no para bajar. Entonces, de entrada, algo tiene que haber cambiado en el sistema y en este caso particular, pues dadas las opciones, sería el empuje. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Ojo acá. A veces cuando ustedes están analizando las preguntas, se quedan como, bueno,
qué es lo que está pasando, cuál es la fuerza que debo analizar y a veces ni siquiera es necesario preguntarse la fuerza que va a analizar porque observen que las cuatro respuestas me están hablando del empuje. Por tanto, debe ir por el lado del empuje. A veces las preguntas mismas le dicen por dónde es que tiene que analizar, ¿listo? Las respuestas, perdón. A veces sí cuando salen diferentes fuerzas o variables dentro del sistema, pues la cosa es un poco más compleja, ¿listo? Pero miren que acá es supremamente fácil, ¿listo? Lisbeth, dame un minuto, termino de preguntar, de resolver la pregunta y te aclaro esa parte, ¿listo? Lo de la prueba de validación, deme en un minutico. Bueno, entonces, ojo acá. Lo que voy a hacer es tomar este pez y ubicar las fuerzas que actúan sobre él. De nuevo el equilibrio, perdón, entonces vamos a tomar otro pez, tomemos este. Hacia arriba actuaría un empuje y hacia abajo actuaría el peso del pez, ¿listo? Para que el pez esté quieto de alguna manera se deben estar equilibrando, al igual en estos casos. El peso nosotros ya sabemos que depende de la masa y de la gravedad, ¿listo? Pero el empuje es la incógnita acá. Entonces, ojo acá, lo voy a explicar porque igual van a venir más preguntas y no sé si vayan a ser tan simples. Jorge, no sé exactamente cuándo empezamos ondas, pero es como el ultimito. Sin embargo, las vamos a ver, ¿listo? Continúo. El empuje depende de tres cosas particulares, chicos. La primera, que es la densidad, ¿listo? Que se representa con la letra ρ, que yo ahí la hice un poquito rara, pero a ver si sí puedo esta vez. Como así, más o menos. ¿Listo? Que ya saben, es el cociente entre la masa dividida el volumen. Y pues, bueno, esta definición cada vez no es la más correcta, pero digamos que nos da la idea de cómo funciona. Es como la cantidad de materia o de estructura molecular que puede guardar el material por unidad de espacio. ¿Listo? Entonces, es una primera variable la que depende del empuje. ¿Qué me estaría diciendo ahí? Que entre más denso sea el material, mayor empuje puede realizar. Por ejemplo, si sabemos perdón, que la densidad del mercurio es superior o mayor a la del agua, de entrada un cuerpo en donde experimentaría mayor empuje. Entonces, bueno, si sabemos que la densidad del mercurio, que es líquido en general, es mayor a la densidad del agua, de entrada sí un cuerpo cualquiera en donde experimentaría mayor empuje. Solo analizando esa parte de la densidad. ¿Se está escuchando bien? Perfecto. Perfecto, Natán, Juan David, la tienen clara. Entonces, el que tenga más densidad va a generar mayor empuje. En este caso, pues si suponemos, igual ya sabemos que es así, independiente de los valores, que un tar, un recipiente, una piscina, no sabe uno, con mercurio, pues el mercurio tiene más densidad, va a poder generar sobre un objeto mayor empuje. Pero ahora, no depende solo de la densidad, depende de muchas más cosas, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces cuando hacemos la clasificación de cuerpos nos fijamos solo en el hecho de las densidades, entre los que están más arriba y más abajo y el de mayor y el de menor. Eso funciona, pero no siempre, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. También depende de la gravedad del lugar, ¿listo? Entonces entre mayor sea la gravedad del lugar, pues digamos que el líquido es como más compacto en cierto sentido, entonces puede hacer mayor empuje. ¿Listo? Iría por ahí el asunto. En general los ejercicios son en la Tierra, muy rara vez hacemos esos cambios de situaciones con cambio gravitacional, pero pues depende de la gravedad ahí, ¿listo? Entonces pues no me va a tener tanto en esa parte. Y una variable que es de la que más depende, me atrevería a decir en términos de las preguntas indagan en torno a eso, es el volumen, pero le va a poner una D, el volumen desalojado, ¿listo? Que si el empuje depende directamente de la presión, no necesariamente, Jorge Luis, y hay que recordar que presión es una cosa muy diferente a fuerza, y el empuje es una de las tantas fuerzas que estamos analizando. Y eso, cuando lleguemos a la parte de presión, es importante porque nosotros a veces hacemos unos análisis que no son donde empezamos a poner presiones en los diagramas de cuerpo libre, esas cosas, y eso no funciona así, ¿listo? Entonces, ojo acá, SB sub D estaría representando lo que se llama el volumen desalojado, ¿listo? El volumen desalojado que corresponde a la larga es el volumen del cuerpo o la parte del volumen del cuerpo que se está sumergiendo en el fluido, ¿listo?
Entonces, por ejemplo, si nosotros nos metemos dentro de una tina con agua, hasta acá, para descansar, por ejemplo, pues el volumen que se va a desalojar, es decir, el nivel que va a subir el fluido, corresponde pues al volumen de nuestro cuerpo hasta donde lo estemos sumergiendo, ¿listo? De ahí que entre más grande sea un cuerpo, como desaloja mayor volumen, pues puede generar, perdón, va a experimentar mayor empuje por parte del fluido, ¿listo? De ahí que, ¿qué sería más difícil hundir en una piscina? ¿Un balón de fútbol o de voleibol? ¿O un balón de playa? Que son así de inmensos. Piénsenlo por un momento. Hola Jason, ¿cómo estás? Bien, bien. Se acabo de ver. Rasputia, regresaste. No sé a dónde fuiste, pero regresaste. ¿Listo? Entonces recuerden la pregunta. Si yo estoy intentando sumergir un balón dentro de un fluido o cosas así, y tengo un balón, una pelota de playa y un balón de voleibol o de microfútbol y lo intento sumergir en el fluido, ¿cuál de los dos va a experimentar mayor empuje? Sí, David, el líquido que está saliendo o el nivel que sube, el volumen que sube es correspondiente al volumen de la parte que se sumerge el cuerpo. Entonces, como le están diciendo la mayoría, el de playa al ser tan grande, pues entonces usted lo empieza a sumergir y va a desalojar más volumen, entonces sobre él se va a experimentar mayor empuje, ¿listo? La pelota de playa. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Una cosa es el empuje que experimenta un cuerpo y otra cosa es si el cuerpo se hunde o no. ¿Listo? Porque claro, si ustedes me dicen, profe, pero yo coloco el balón de fútbol y el balón de fútbol se hunde. Claro, pues se va a hundir porque él tiene mayor masa que el balón que la pelota de playa, entonces le va a permitir más fácil vencer el empuje del fluido. Pero si hablo de la pelota de playa, que fuera que es muy grande, le va a permitir experimentar un volumen, un empuje, perdón, mucho mayor. Además, la masa de la pelota es más pequeña, entonces no va a poder superar ese empuje. Si lo observan, entonces ahí es donde están las grandes confusiones. Pero si el empuje es grande, pero si el empuje es pequeño y la masa, es que la masa solo se encarga de afectar el peso. Y al afectar el peso, pues hay que mirar la relación de fuerzas. De ahí que por eso me he concentrado tanto en que hablemos de primera, segunda, etcétera, ley de Newton y veamos sistemas y no empezar a ver todas las fuerzas y luego sí ver los sistemas. Así no funciona el asunto. Ustedes primero tienen que tener claro el principio. Entonces hay unas fuerzas actuando, yo las tengo que equilibrar. Ahora hay unas características en esas fuerzas que son las que me permiten hacer el análisis para saber si sube, baja, si se hunde, si se mueve o no. Pero desde un principio, que en este caso son las leyes de Newton. ¿Listo? Yohai, ¿cuál es la diferencia entre masa y volumen? Recuerda que masa es la cantidad de materia, por decirlo de alguna manera, que tenemos en el cuerpo, medida en kilogramos, gramos, libras, de pronto, si llegase a ser necesario. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo pues en determinado lugar, ¿listo? Medido usualmente bueno, es que eso tiene tantas unidades, pero digamos que litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, ¿listo? Ese tipo de cosas. Frente a eso, entonces, ojo, sí es la A, tranquilos chicos, pero vamos a mirar acá qué es lo que pasa. ¿Está cambiando la gravedad del lugar? No, porque nosotros sabemos que o suponemos que las dos peceras están en el mismo sitio. ¿Está cambiando el volumen desalojado? No, porque pues no están afirmando algo así como que los peces crecen de repente o cosas por el estilo. Entonces acá en este ejercicio el empuje lo está definiendo netamente la densidad del fluido. ¿Listo? Entonces, en este caso, la densidad del fluido, lo que nosotros tenemos que ver es que es directamente proporcional al empuje. Si los peces ya no pueden bajar tanto es porque experimentan mayor empuje y por ende la densidad tuvo que haber aumentado dado que las otras dos no cambiaron. ¿Listo? Por eso es la A. ¿Claros hasta acá? No, son directamente proporcionales, Esteban. Por eso es que el empuje debe aumentar dado que aumentó la densidad, puesto que las otras dos variables no están cambiando en el sistema, ¿listo? Mm, Cindy, entonces el peso sí influye en el empuje. No, 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 no en el empuje como fuerza. Pero si tú tienes un cuerpo que está sumergido en un fluido, pues él va a experimentar igual el peso que es la atracción de la Tierra, que ya vamos a hablar un poco más de esa fuerza, ¿listo? Entonces, el peso influye en términos de la relación peso-empuje para saber dónde va a quedar un cuerpo a la hora de establecerse dentro de un fluido. Pero no es que afecte directamente al empuje, es el equilibrio que se está dando entre ellos, ¿listo? ¿Qué afecta al empuje para que el empuje solito aumente o disminuya?
La densidad del fluido, la gravedad del lugar y el volumen desalojado, ¿listo? Diferencias entre peso y masa. Recordemos que la masa es una cantidad escalar, es decir, que no tiene dirección, no tiene sentido que se le pueda atribuir. Y hace referencia a la cantidad de materia que tiene el cuerpo. El peso es una fuerza, entonces ya es vectorial, le podemos atribuir una dirección, un sentido. Y además, pues es la relación entre masa y gravedad, pues cuando un cuerpo está en una superficie que genera gravedad, ¿listo? El volumen desalojado no tiene una ecuación particular, Esteban, es solo el volumen pues, de la parte sumergida del cuerpo. Entonces, si tú metes la mitad del balón, el volumen desalojado corresponde a la mitad del balón. Claro, para cada figura, cuerpo, en fin, tocará calcularlo, ¿listo? Espérenme que es que son muchas preguntas. Sí, la densidad es masa sobre volumen. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Es directamente proporcional a la masa, inversamente al volumen. En eso estamos de acuerdo, ¿listo? Bueno, que si la densidad se relaciona con la viscosidad, no directamente, pero luego hablaremos de eso cuando veamos fuerza de viscosidad y coeficiente de viscosidad y todo eso, ¿listo? Pero la viscosidad aparece más en sistemas donde necesariamente haya movimiento, ¿listo? Entonces ya luego la estaremos viendo más a profundidad, ¿listo? Obviamente, pues si hablamos de un cuerpo que empieza a sumergirse, Cindy, pues ahí hay unas fuerzas actuando, de pronto hay una resultante, entonces dependiendo de esa resultante, el tiempo de llegar al fondo va a cambiar, ¿listo? Bueno, suponiendo un ejemplo ilógico, Kevin, si los peces crecieran de la nada, ¿qué va a pasar? Pues como el volumen de ellos aumenta, aumenta el volumen desalojado de fluido, entonces el empuje empieza a aumentar y ellos empiezan a subir. Mm, Es como si nosotros tuviéramos un globo bajo el mar e intentáramos inflarlo. Al inflarlo, pues al ir aumentando el volumen del globo, perdón, pues él va a empezar a sentir mayor empuje y empieza a subir. ¿Listo? Ángela, si alguien no sabe la fórmula del empuje, puede responder esta pregunta, no así como yo la coloqué, porque pues no les di la fórmula. Pero como es una pregunta tan particular, pues recuerden que eso casi siempre aparece en el IFEX, ¿listo? Bien sea la fórmula específica, o si no les van a decir, recordando que el empuje depende de ¿listo? No sé si al no saber la fórmula directa, la fórmula como tal no sé, pero si tú no sabes que el empuje depende de la densidad del fluido, pues ahí sí, así te sepas la fórmula, no estamos muy coherentes en el asunto, ¿listo? ¿De qué manera puede disminuir el empuje, Michel? Entonces, por ejemplo, tener agua de mar, tener la pelota ahí adentro y empezar a agregarle agua potable. Entonces la sal se va a tener que distribuir en mayor cantidad de agua, su densidad va a disminuir, entonces el cuerpo empieza a hundirse. ¿Listo? Esa sería, por ejemplo, una manera. O sumergir un globo y a medida que lo sumergimos dejar que escape gas. Entonces, si escapa gas, pues él reduce su tamaño y va disminuyendo el empuje. ¿Listo? Lina, ¿ves las mismas densidades? Yo más bien te preguntaría, ¿cómo haces para ver las mismas densidades? Es más, en un objeto en general, ¿tú cómo haces para ver la densidad? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, Lina. Tú no puedes ver densidad en un diagrama. En estos diagramas, de pronto en una gráfica de densidad sí, pero no puedes ver densidad porque la densidad es una relación masa-volumen. Tú tal vez puedes ver masa y puedes ver volumen, pero no puedes ver densidad, ¿listo? Entonces, pasa de una pecera a la otra donde no sabemos qué cambió. Y eso es parte de lo que está indagando la pregunta, que tú puedas encontrar qué cambió. ¿Cambia volumen desalojado, Lila? No, porque son los mismos peces. ¿Cambia gravedad? No, porque asumimos que están en el mismo lugar. Cambia, entonces tiene que cambiar algo. ¿Qué queda? La densidad. Es la inferencia que está la pregunta tratando de que hagas. Pero ojo, si tú me dices, profe, es que yo no veo que cambie la densidad, nunca lo vas a ver realmente. Nunca lo vas a ver. Porque si yo te digo, mira, tengo un vaso con agua y le agregué sal y ahora lo tengo así, pero no se ve la sal en el agua y así se viera, ¿cómo sabes que cambió la densidad? Es porque es una relación que construyes, ¿listo? Chicos, no es que los ignore, pero es que son muchas preguntas y no alcanzo a responderlas, entonces escríbanlas ahí y las voy respondiendo. Sí, podríamos decir que son dos líquidos diferentes o que o que es agua que aumentó la densidad por alguna razón, ¿listo? Pero digamos que no.
No es vital saber si son líquidos diferentes o es necesario solo inferir que cambió la densidad, ya el resto pues sería más un problema de biología. El aumento de la densidad es implícitamente por la posición de los... Exacto, se está respondiendo desde ahí, muy bien. Del hecho de que cambien las posiciones y no pueda y descartemos las otras dos variables. Juan David, si un cuerpo tiene más masa que otro, pero tienen igual volumen, listo, y el de más masa se hunde más, sí, inclusive, por ejemplo, acá realmente, una cosa es si por ejemplo suponemos, le voy a poner un par de números a esto. Digamos que este es el pez uno y este es el pez 2. Supongamos por un momento que el uno es más grande que el 2, que es mayor, ¿listo? ¿La fuerza de empuje que experimentan los dos cuerpos es igual? ¿O en cuál pez sería mayor? Esteban, de pronto ahorita respondo tu pregunta de las gravedades cuando entremos a fuerza gravitacional, ¿listo? Entonces, bueno, la pregunta. Coloqué ahí el uno y el 2 para hablar de los peces. Y ahora estoy preguntando, si suponemos por un momento que el pez uno es más grande, ¿quién de los dos experimenta mayor empuje? ¿O experimentarán el mismo? No, estamos suponiendo que es más grande, Jorge Luis, no estamos suponiendo que tiene más masa, que son dos cosas bien diferentes. No, o sea, tranquilos, dejen, escriban todo eso que cuando salen esos errores yo les puedo explicar y que siento que hago mejor las cosas, ¿listo? Entonces, chiquitos, no, así no funciona. Resulta que si el pez uno fuera más grande, igual experimentaría el mismo empuje. ¿Por qué? Porque es que los dos cuerpos se están sumergiendo dentro del fluido. Entonces, el fluido no puede diferenciar, bueno, este pez desalojó tanto y este pez desalojó tanto. Al fluido, ¿cómo va a ser el agua, por ejemplo, para decir el pez 2 tiene tal volumen y el pez uno tiene tal volumen? ¿Cómo lo haría? No puede. Lo que experimenta el agua es que hay un volumen que se desalojó que realmente para el agua sería el volumen de los dos peces. Entonces aplica el mismo en ambas, automáticamente. ¿Sí lo ven? No es que el tamaño se desprecie. No es que el tamaño se desprecie, sino que al entrar varios cuerpos al agua, el agua no diferencia quién tiene más volumen que el otro. ¿Sí observan cómo es que está funcionando? Hubiese puede hacer esa pregunta. Entonces, ojo, si entraron dos o tres cuerpos dentro del recipiente, el fluido por sí solo no puede diferenciar cuál de los dos es más grande, cuál es más pequeño, cuál tiene más volumen. Él lo que experimenta es un desalojo de volumen en general que corresponde a la suma de volúmenes de los cuerpos. Entonces, automáticamente va a ser el empuje igual en todos. ¿Sí lo observan? ¿Ya va un poco más claro? Ahora, respondiendo a eso, entonces, si el cuerpo de más masa se hunde, es porque él está logrando vencer el empuje que experimenta, no más. Pero eso no significa que experimentan diferente empuje los dos cuerpos. Es que a uno le digo, una cosa es el empuje que experimentan y otra cosa es en la posición en la que va a quedar. Claro, están relacionadas, pero no es lo mismo. Bueno, y si uno está sumergido hasta la mitad y el de más masa se sumerge completamente, lo mismo, porque el fluido es que es el volumen desalojado de fluido, corresponde al volumen en general, ¿listo? Entonces me interesaría la posición desde que se sumerjan un poco, ¿listo? Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? Igual es otra pregunta de empuje, entonces ahí podremos ir como arreglando el asunto. Mm, mira, Michel, yo ya les había dicho por ahí que, por ejemplo, el peso, o sea, masa por gravedad es importante, densidad, masa sobre volumen, eso es importante sabérselo, pero la mayoría de fórmulas las dan, ¿listo? Sin embargo, de manera de consejo, apréndanse todas las que puedan. Exacto, si un pez pesa más que el otro es de que los dos se sumerjan, están experimentando el mismo empuje porque funcionarían como un solo cuerpo. Pues desde el punto de vista del agua, obviamente. Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente pregunta para que la analicemos y contesto la duda de Lisbeth sobre lo de validación y eso mientras la piensan, ¿listo? Exacto, Juan David. Realmente es importante aprender a manejar las variables porque a ti te pueden decir empuje es igual a tal cosa y tal cosa.
Si digo empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, me quedo pensando, digo, entonces por eso si la densidad aumenta, el empuje disminuye. Pues no estoy analizando bien la ecuación y eso da la misma. Entonces lo importante es aprender a analizar. ¿Listo? Bueno, dice, una esfera se encuentra en reposo dentro de un fluido desconocido como se muestra en la imagen. ¿Listo? Si el sistema se lleva a un lugar con menor gravedad en comparación al actual, el diagrama que representa la fuerza resultante sobre la esfera es... ¿Listo? Recuerden que fuerza resultante, pues es el resultado de la suma de las diferentes fuerzas que actúan sobre el fluido. ¿Listo? Mientras, Lisbeth, el examen de validación es exactamente el mismo examen IFEX, exactamente igual, no le cambian una coma, no le cambian una pregunta, no le cambian nada. ¿Qué es lo que cambia? La forma como lo evalúan. ¿Listo? El examen de validación tiene otros parámetros de evaluación y tú debes, o bueno, el que lo esté presentando debe superar esos parámetros. Si lo supera, entonces primero le va a salir un resultado de validante, que es el que se encarga de decir usted se considera bachiller de validante del Estado, y a los 8 días le sale el resultado saber 11. Si no sobrepasa esos valores mínimo, entonces pues le va a salir que no se pudo graduar y no le va a salir resultado saber 11. Pero es exactamente el mismo, lo presenta con todo el mundo, en fin, ¿listo? Juegan las mismas reglas, solo que se evalúa diferente. ¿Listo? Espero haber aclarado tu duda, Lisbeth. Entonces ahí no vamos perdiendo. Bueno, entonces, repito, una esfera se encuentra en reposo dentro de un fluido desconocido como se muestra en la imagen. Si el sistema se lleva a un lugar con menor gravedad en comparación al actual, el diagrama que representa la fuerza resultante sobre la esfera es... La resultante no es la misma normal, Juan Pablo. La resultante es un concepto matemático que no sé si hoy, pero más adelante estaremos analizando mejor. Pero es algo así, tú tienes una caja y yo la jalo con 10 para un lado y otra persona con 5 para el otro, pues el resultado va a ser la diferencia de esas dos, ¿listo? Que sería 5 en dirección de la fuerza mayor. Esa sería la fuerza resultante. ¿Listo, señores? Bueno, Ángela, no lo pongas en duda porque tienes toda la razón. Ay, se me perdió. La respuesta es la D. La respuesta es la de Ángela, no lo pongas en duda, la analizaste súper bien. Bueno, yo creo que lo analizaste súper bien, ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, voy a explicar cómo está funcionando primero acá bueno, en el lugar en que se supone que está, y luego miramos cuando cambia la gravedad por qué es esa la respuesta, ¿listo? Entonces, ojo, primero las dos fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, fuerzas, el concepto de presión, y eso lo vamos a ver después, sería el peso, que no lo va a escribir como W, sino directamente como masa por gravedad. ¿Listo? Sacando cero en el IFEX. No, Nayarit, es una cuestión de analizar, ¿listo? Y hacia arriba, la que se encarga de mantener esto en reposo, pues va a ser la fuerza de empuje, ¿listo? Primera ley de Newton. Lo que hemos venido trabajando como desde que los conozco. ¿Claros hasta acá? ¿Seguros? Entonces, ojo, claros porque ubique esas dos fuerzas. Profe, que la presión hidrostática, eso es presión. Luego vamos a hablar de eso y el efecto es diferente, en fin, ¿listo? Claros entonces porque ubique esas dos fuerzas, pregunten si no está claro. O el por qué o cómo las ubiqué. Bueno, obviamente deben ser rectas, pero como hemos visto, no soy tan hábil con el lápiz, ¿no? ¿Listo? Claro, como el mar de Bolivia. Esteban, ojo con eso. Donde hay verdad es que el mundo sea cruel, tranquilícense. Solo quiero saber si tienen claro por qué coloqué las fuerzas así. ¿Está claro? Entonces empuje para abajo porque va en dirección de la superficie del planeta, Tierra en este caso, y siempre la vamos a suponer para abajo, a menos que nos digan lo contrario. Y empuje pues hacia arriba. ¿Listo? Porque pues es... No es exactamente la resistencia del fluido, pero lo podemos ver así, ¿listo? Cuando damos cuerpos que se están moviendo, no, sí, realmente el empuje se da es cuando el fluido está, cuando el cuerpo está en reposo, pero luego lo vamos a analizar más a profundidad, ¿listo? Al profe le gusta colocar cascaritas, no, Adriana, no están así. O bueno, sí, pero esa es la gracia del asunto. Ahora,
Lo que nosotros debemos revisar es que así como está esto, por estar en equilibrio, la primera ley de Newton, y ya estoy en un disco rayado con eso, es igual a cero. O sea, la fuerza resultante, es decir, la suma vectorial entre el empuje y el peso, tiene que ser cero, porque si no fuera cero, pues el cuerpo se va a desplazar en dirección de esa fuerza. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Claros? ¿Seguros? Ahora, ya, Jorge Luis, deme un minuto, ya vamos a pasarlo al lugar donde está disminuyendo el asunto, ¿listo? No, no soy zurdo, soy torpe, que es diferente. Ahora, lo que hoy es, ¿hasta acá claros? Ya vamos a mirar qué pasa cuando lo cambio de gravedad y por qué es la D. Entonces, ¿hasta acá sería la D? Sí, porque las fuerzas se están equilibrando. Ahora miremos cuando lo paso al sistema con menos gravedad, qué es lo que está pasando. Entonces, en el sistema con menor gravedad, ¿el peso va a cambiar? ¿Este peso, masa por gravedad, va a cambiar? Y si cambia, ¿cómo cambia? ¿Aumenta o disminuye? El punto representa, Homer, que la fuerza es cero, de la que esté hablando, ¿no? En este caso es la resultante. Entonces, que no, o sea, yo no le puedo colocar una dirección si es cero la fuerza, por eso se representa con un punto. Entonces, disminuye porque disminuye la gravedad. Ojo, hasta ahí, hasta ahí. Como está disminuyendo el peso, ¿qué le debería pasar a la pelota? ¿Sube o baja? Entonces, ojo de nuevo, sí, tiene toda la razón. El peso disminuye automático porque disminuyó la gravedad, ¿listo? ¿Qué le debería pasar a la pelota? ¿Sube o baja? Exacto, debe subir, por ende debería ser la A, ¿cierto? Pero ¿por qué no es la A? Entonces, acá es donde recordamos también el empuje. Ojo, primera pregunta, ¿densidad del fluido está cambiando? En eso tienen razón, va a subir, debería subir, perdón, porque disminuye el peso, entonces el empuje empieza a ganar. Pero es que no han analizado el empuje. Entonces, primera pregunta, ¿densidad está cambiando? No, entonces eso sigue siendo igual que en la Tierra. Voy a invertir el orden, pero al ser un producto no hay problema. ¿Volumen desalojado está cambiando? Entonces ahora, ¿el volumen desalojado del fluido está cambiando? No está cambiando el volumen desalojado. ¿Por qué? Porque corresponde al volumen de la pelota y la pelota no está cambiando en esencia. ¿Listo? Entonces, estas dos variables siguen siendo iguales tanto en el primer lugar como en el lugar de disminución de gravedad. Igual que la masa para el peso. La siguiente variable, la que depende del empuje, ¿cuál es? La gravedad. ¿Aumenta o disminuye? Exacto, la gravedad disminuye. Si lo ven, entonces, ¿qué pasó? La pelota experimenta la disminución de gravedad, por ende experimenta disminución del peso. Pero como el empuje también depende de la gravedad y también está disminuyendo y disminuye igual para el peso y para el empuje, pues están disminuyendo en la misma proporción. Entonces, ¿están cambiando las fuerzas? Sí, pero el equilibrio no se está alterando. Entonces no hay fuerza resultante. Y si no hay fuerza resultante, hermanos míos, pues tengo que representar eso con un punto. ¿Sí ven cómo funciona el truco? Y se me cayó algo. Ya, ¿listo? Está, exacto, Jorge Luis, está disminuyendo, ojo, está disminuyendo el peso y el empuje. Y están disminuyendo en la misma proporción. ¿Listo? Entonces es como tener 3 por 4 y 3 por 4 y cambio ese 4 por un 2 en ambas. ¿Disminuyeron? Claro que disminuyeron, pero ambas disminuyeron igual, entonces la relación de equilibrio no está cambiando. Por lo tanto, la esfera experimenta los cambios de fuerza, pero la relación de equilibrio sigue siendo la misma. Adriana, no sé exactamente. Bueno, entonces lo voy a explicar de nuevo. La esfera está ahí. Empuje para abajo, presión. ¿Sí ven? Dejen trabajar. Empuje para arriba, fue peso para abajo. ¿Listo? Pero está quieta, está en equilibrio. Ahora me la llevo a un lugar donde disminuye la gravedad.
El peso cambia para disminuir porque disminuyó la gravedad. Pero el empuje también disminuye porque también disminuyó la gravedad. O sea, a los dos los afecta la gravedad y como es la misma, están disminuyendo en lo mismo. Quiere decir que, si la pregunta, por ejemplo, fuera, ¿el empuje cambia? Claro que cambia, disminuye. ¿El peso cambia? Claro que cambia, disminuye. ¿La relación cambia? No, no. Están disminuyendo en el mismo factor y como están disminuyendo en el mismo factor, el equilibrio se mantiene. Es decir, no hay fuerza resultante y por eso se representa con la D. Si observan cómo son las cáscaras, claro, entonces yo me voy al otro lugar y como la gravedad disminuye, la pelota tiene que subir. Sí, claro que la gravedad disminuye, pero es que eso también está afectando al empuje. De ahí que, y ojo, esto es vital, muchos de ustedes yo sé que les enseñan a analizar el empuje y luego el peso y no, usted primero analiza el principio. Listo, entonces está quieto, debo igualar fuerzas. Ah, listo, lo paso a un lugar con menor gravedad, ¿se mantiene el equilibrio o va a cambiar? Ahí es donde entro a analizar. Pero si yo parto por decir qué le pasa al peso disminuyó, pues de una vez llega un error, porque solo estoy analizando una fuerza. ¿Claros hasta ahí? Sé que por eso, y ha sido una pelea con algunos, y yo sé que les ha chocado, pero ya están entendiendo qué es lo que trato de hacer. Por eso es que no estoy gastándome explicando fuerza por fuerza, sino hable y hable la primera ley de Newton. Porque si usted tiene claro si se da o no el equilibrio, usted puede hacer inferencias de las fuerzas así no las conozca. Por ejemplo, si a mí me dicen, el sistema está en equilibrio. Yo no tengo ni idea qué es el empuje, pero sé que actúa el empuje y el peso. Si el sistema está en equilibrio, tienen que ser iguales. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea, pero tienen que ser iguales porque está en equilibrio. ¿Sí lo ven? Ahora, si me dicen que está en equilibrio, yo no tengo ni idea qué significa eso, y me hablan de empuje y de peso, pues yo empiezo a hablar de empuje y de peso, pero no tengo un parámetro con que compararlos. Además, son fuerzas muy diferentes, ¿listo? Por eso es que me concentro tanto en que se aprendan, pero más que se aprendan de memoria, es que observen cómo funcionan las leyes de Newton en un sistema. Profe, ¿cuándo se altera la densidad? Hay tantas maneras de decirlo. Por ejemplo, comprimir el material, expandir el material, agregarle sal, agregarle otro fluido que sí se mezcle. Pues hay muchas maneras, ¿no? María, no, el punto no significa que algo esté en equilibrio, ojo. El punto significa que la fuerza o el valor del que yo estoy hablando es cero. ¿Listo? Y al ser cero, pues como no iría ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para ningún lugar, pues solo le puedo poner un punto, porque si le coloco un vector, estaría diciendo que va en una dirección, pero que no tiene valor. Eso no pasa en la vida, eso no es matemáticamente correcto, más bien. ¿Listo? Ah, bueno, si solo cambiara uno de ellos, John, pues habría que mirar cuál cambia y si aumenta o disminuye para saber si sube o si baja, pero pues este no es el caso, ¿no? Es que el empuje no está aumentando, Juan Pablo. Ahí es donde está tu error. Si tú me dices, pero si el empuje aumenta, ¿por qué no sube? Pues yo te voy a responder, es porque el empuje no aumenta. Primero está disminuyendo y disminuye en la misma proporción que disminuye el peso. Entonces los dos están en equilibrio. ¿Listo? Está en reposo inicialmente. Al cambiar de lugar es donde debemos entender que el reposo, el equilibrio se conserva. ¿Listo? El punto para todo. No, Nayarit, no. No funciona así. Tú tienes una caja, Nayarit. ¿Listo? Y la jalas con 20 newtons para un lado y 20 newtons para el otro. ¿Habría fuerza resultante, Nayarit? O todos. Tengo la caja. Jalo con 20 newtons para un lado, 20 newtons para el otro. ¿Habría fuerza resultante? No habría fuerza resultante, o bueno, no al menos horizontal. Entonces, si no hay fuerza resultante, ¿con qué vector la van a representar si no hay fuerza? Repito, mírenme acá. No hay fuerza. ¿Con qué vector la van a representar? Si no hay fuerza resultante, no es que no haya fuerzas, ¿no? O sea, si es cero, no hay fuerza, ¿con qué vector la pueden representar? Con un punto. Pero si yo digo, no, es que tengo una caja, le hago 20 newtons para un lado, 12 para el otro, pues va a haber 8 de resultante en una dirección. Entonces ahí sí utilizo una flecha alias vector diciendo, mira, hay 8 para tal lado porque ya no es cero y me indica la dirección en la que está la fuerza resultante. Pero pues al no haber fuerza resultante, va a hablar de una fuerza que no está. Por ejemplo, ahí en el sistema.
¿Con qué, con cuál de los cuatro diagramas represento la fuerza normal en esa pelota como está dibujada ahí? Ahí en ese sistema como está dibujada esa pelota que no ha llegado al fondo, ¿con cuál de los cuatro diagramas representaría la fuerza normal? Gracias, Eric, por fin. Obvio, si no hay contacto entre superficies no hay normal y si no hay normal sigue siendo el punto. Chicos, los que dijeron que es la A, bueno, pues para eso estoy acá, será seguirlo explicando, ¿no? Pero ojo, si no ha tocado el fondo y contando que les estoy diciendo que el empuje no hace, que el fluido no hace normal, ¿está experimentando normal la pelota? No, y si no está experimentando normal, es decir, es cero, ¿con qué diagrama representa una fuerza que no existe, que no está, que es cero? No la puedo representar con otra. Si yo digo que es la A, como estaban escribiendo algunos, si hubiese normal sería la A, estaría diciendo que está en el fondo. O que hay un valor de normal que no conocemos. Y eso no es cierto. O no sabemos. ¿Listo? Esteban, esa pregunta. Profe, pero si el empuje aumenta, ¿por qué flota más? Pues si el empuje aumenta, el cuerpo tiene que empezar a flotar, es decir, a subir. ¿Listo? Hasta donde se equilibre. Porque el peso en general no está cambiando. Pero no es este el caso, ¿no? Profe, si el peso venciera el empuje. Paula, ¿y si el peso venciera el empuje? Entonces lo primero que te tienes que preguntar es si el peso venciera el empuje, ¿qué pasaría, Paula? ¿Dónde llegaría la pelota? Esa pregunta, Paula, está buena. ¿Y si el peso vence al empuje, cuál sería el diagrama de fuerza resultante? Entonces lo primero que yo les voy a preguntar es, bueno, o les voy a preguntar, no les voy a analizar lo siguiente. Si lo analizo en el momento exacto en que el peso está venciendo al empuje, sí hay fuerza resultante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces, si lo analizo en el momento exacto en que el peso vence al empuje, habría fuerza resultante hacia abajo. Entonces sería la C. Si es el momento exacto. Pero, ¡pum!, que empezó a caer y llegó al fondo, y obviamente no va a pasar del fondo, pues lo que se espera. Entonces, bueno, suponemos que este es el tarro, que acá está la pelota, entonces va a experimentar un empuje hacia arriba, una normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Ahí estarían en equilibrio y sería la D. Entonces, por eso, si ven que las preguntas dependen del momento, entonces, si yo hablo del momento en que el peso venció al empuje, antes de que llegue al fondo, la fuerza resultante es la C, porque va bajando. ¿Listo? Pero si hablo, bueno, la venció, va a llegar al fondo. Al llegar al fondo, pues se va a equilibrar el sistema, entonces sería automáticamente la fuerza resultante la D. ¿Sí lo observan? Y eso es muy importante. A veces algunas preguntas indagan por eso, la capacidad que usted tiene de hacer evolucionar temporalmente el sistema. Es decir, que usted no le muestran la figura de lo que pasa después porque parte de lo que evalúan es eso. Que usted se imagine qué es lo que está pasando después. ¿Listo? Entonces primero imaginárselo bien y después de imaginárselo poderlo describir. De ahí que repito, profe, si el peso vence el empuje, si lo vence exacto, o sea, si estoy hablando en el momento exacto en que lo empieza a vencer, como empieza a caer, fuerza resultante hacia abajo, la respuesta sería la C. Si nos preguntan así, en el momento en que el peso vence al empuje, listo. Pero si dice, el peso vence al empuje, la pelota llega al fondo, ¿cuál sería la fuerza resultante? Ahí sí sería la D porque igual va a haber una normal ayudando a controlar ese peso. ¿Sí lo observan? No es que la fuerza resultante sea como finaliza. La fuerza resultante es el resultado matemático de las fuerzas, Esteban, no es más. Si el empuje es igual al peso, pero una va para arriba y otra para abajo, ¿cuánto da esa resta? Cero, ¿sí lo ven? Pero si yo hablo de una fuerza mayor que otra, pues la fuerza resultante va a ser ese excedente que me va a dar la resta en dirección de la fuerza mayor, ¿listo? Igual esa es la segunda ley de Newton y la vamos a analizar a profundidad un poco después. Y
Tengo igual lo mismo, un montón de preguntas nuevas y novedosas. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que igual tiene que hablar de empuje para que veamos otras cositas y avancemos un poquito porque pues técnicamente esto lo debía explicar la clase pasada. ¿Listo? ¿Claro eso está ahí? Fuerza resultante, sí, Felipe, es la misma, fuerza neta. Eso tiene fuerza neta, fuerza resultante. Bueno, a veces lo llaman fuerza total, pero eso es uno que otro libro. No son muchos realmente. No, fuerza neta, fuerza resultante es lo mismo. Sí, señor. Ahí tiene toda la razón. Bueno, Adriana dice que sí, Nayarit dice que sí, yo también digo que sí. Dice, se tiene cuatro recipientes con la misma cantidad de agua. En cada uno de ellos se introduce un objeto diferente de características desconocidas, perdón, lo leí mal. Cuando los objetos se estabilizan dentro del recipiente, toman las posiciones mostradas a continuación. Punto. Pregunta. El objeto que experimenta mayor empuje es el del recipiente 1, 2, 3, 4. Arbey, ¿una fuerza es negativa cuando supone el movimiento? No, no necesariamente, Arbey. Realmente eso tiene que ver más con el sistema de coordenadas, porque si tu cuerpo va hacia la izquierda y tú dices que hacia la izquierda es negativo y la fuerza va hacia la derecha, se opone el movimiento, pero no es negativa, ¿listo? Entonces, es más, las fuerzas negativas y positivas es más respecto al análisis de coordenadas, salvo la fuerza electromagnética. Pero mientras tanto, un saludo a mis compañeros de FUNEA. Los quiero mucho a todos, en especial a Livia. Gracias. Y a mis compañeros de la Corporación Pedagógica Nacional y mis compañeros de Instituto San Patricio. Bueno, ¿listos? ¿Ya? ¿Todos decidieron la A de Ave María? Ave María, para. Bueno, bajo lo que sabemos del empuje y bajo lo que nos está diciendo el problema, la respuesta es la B. Que no tenga cascaritas. Mauricio, ¿qué pasa? Siento que hay una aura negativa en contra mía en esta aula virtual. Oh my God. Sí, Felipe, solo existe el empuje en los fluidos. Hablar de el empuje en los sólidos no es correcto. ¿Listo? Por ahí lo está diciendo Juan David, pero analícenlo. Entonces, ojo, vamos a analizar la imagen para hablar de lo que les estaba diciendo, que ustedes puedan hacer una evolución o una involución del sistema, bueno, no sé si una involución, más bien, bueno, que ustedes puedan imaginar el sistema futuro o a pasado dadas unas condiciones, ¿listo? Esta pregunta tiene su nivel de dificultad, ya la voy a analizar, calma, ya la va a analizar, ¿listo? Dice, se tiene cuatro recipientes con la misma cantidad de agua, ¿listo? Y ojo, ahí es vital eso, el que tenga la misma cantidad de agua. Y para eso nos colocaron esta línea, me está indicando que antes de colocar los cuerpos, pues como tienen la misma agua, todos deben tener el mismo nivel. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Por eso hablan de nivel inicial en la gráfica, si ustedes lo ven. Entonces, tengo cuatro recipientes iguales, según lo que nos muestran, aunque ahí faltó aclarar que eran iguales, pero bueno, tengo cuatro recipientes iguales. Nos colocan una línea de nivel inicial que es lógica frente a la primera parte antes del punto. Se tiene cuatro recipientes con la misma cantidad de agua, entonces van a ocupar el mismo nivel de agua. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ahora viene, eso lo debo yo intuir después de leer el problema. Ahora viene la evolución del sistema. Entonces dice que en cada uno de ellos se introduce un objeto diferente de características desconocidas. O sea, no sabemos densidad, no sabemos realmente tamaño, volumen, nada de eso lo sabemos. ¿Listo? Entonces, ni masas, nada, se coloca. Ahora dice, cuando los objetos se estabilizan dentro del recipiente, o sea, ya están quietos, toman las posiciones mostradas a continuación. Entonces, allá nos están diciendo, observe, los cuerpos se quedaron quietos en ese punto y obviamente que acá es donde va el detalle
como el agua inicialmente era la misma cantidad para todos, pues hay un nivel desplazado que corresponde a esto. ¿Qué tanto subió el nivel de agua por encima del nivel inicial? ¿Sí lo observan? Y entonces ahí es donde se viene la pregunta. El objeto que experimenta mayor empuje. Entonces acá es donde yo debo recordar que el empuje es proporcional ¿a quién? A la densidad. ¿Está cambiando la densidad en alguno de los cuatro recipientes? ¿En alguno de los cuatro hay mayor densidad? ¿Qué dicen, chiquitines? So, bueno, ¿en alguno de los cuatro recipientes la densidad está cambiando? No, perfecto. ¿Por qué? Homer, densidad es la relación masa-volumen. ¿Listo? Cuando tú divides la masa de un objeto entre su volumen, obtienes la relación de densidad. Más que sea agua o no, es porque en los cuatro recipientes está el mismo fluido. ¿Listo? No, Zaira, no saques esa conclusión. Espera, vamos a analizarlo y ya les voy a explicar cómo funciona el asunto. ¿Listo? No es tan así. Ya van a entender por qué es mayor el volumen, perdón, el empuje, pero no se trata de que si llegó al fondo o eso es mayor, no, y acabo de explicar un error que a veces hay en algunos libros. Entonces, ojo de nuevo. Es el mismo líquido, agua, sí, porque el ejercicio no la aclara, pero si me dicen, bueno, son cuatro recipientes con aceite, pues desde que sea el mismo aceite la densidad no está cambiando porque es el mismo material. Recuerden que la densidad es una característica propia de los cuerpos, intrínseca, que se le llama eso. Es decir, no cambia por la cantidad o el tamaño del cuerpo, es propia del material, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? Listo. Aclarado que la densidad es la misma para todos, pues no puedo decir a través de la densidad quién experimenta mayor empuje. Entonces nos vamos a la segunda variable, gravedad. ¿Listo? ¿La gravedad estaría cambiando para alguno de los cuatro objetos? Ojo de nuevo, ¿la gravedad estaría cambiando para alguno de los cuatro objetos? Entonces no está cambiando. ¿Por qué no está cambiando para alguno de los objetos? Y esto es importante entenderlo. Siempre, a menos que nos digan lo contrario, estamos suponiendo dos cosas, que eso está en la Tierra y si no está en la Tierra, al menos están en el mismo lugar. En ningún lugar, en ningún momento el problema nos dice que el 3 se llevó a Marte y que el 4 a la Luna y que el 2 no. Están en el mismo lugar. Y si están en el mismo lugar, tienen que todos experimentar la misma gravedad. ¿Listo? La masa sí es diferente, Gabriel, pero observa que ¿qué dice? Que el objeto no conocemos sus características, entonces si nos vamos por ahí no va para ningún lado. Homer, no te estoy ignorando, de ese rato respondí lo de densidad. ¿Listo? Ya lo respondió por tercera vez, pero lo vuelvo a responder. La densidad es la relación masa-volumen de los cuerpos, el coeficiente masa dividido el volumen. ¿Listo? No es más el asunto. Dos manos, no se preocupen por la fuerza gravitacional, que ya vienen preguntas de eso, ¿listo? A lo que quiero ir es, no cambia densidad, no cambia gravedad. Como no cambia ninguna de las dos, pues no va por ahí la cosa para analizar quién experimenta mayor fuerza. Por lo tanto, me voy a la última variable de la que depende el empuje. Espera a ver si lo puedo borrar. Sí lo puedo borrar. ¿Listo? Listo. Y es el volumen desalojado. ¿Cómo identifican ustedes el volumen desalojado, desplazado en ese diagrama? ¿Cómo lo identifican? ¿O a partir de qué lo identificarían? Perfecto. Mejor no lo pueden estar diciendo Mauricio, o John, o Juan David. Mirando el nivel inicial. Entonces, miremos el tarrito 1. El tarrito 1 tiene el nivel inicial acá y el agua subió hasta este punto. Es decir, que este cuerpo, en lo poco que se ha sumergido, solo ha desplazado esta cantidad de volumen. En el 2
casi que prácticamente se riega. Miren todo lo que se desplazó. Todo esto fue lo que desplazó este objeto. Este desplazó toda esta cantidad representada a partir de acá. Y este toda esta cantidad. ¿Quién de los cuatro hizo que el agua se desplazara más? El 2. Entonces ahí está el asunto. Profe, pero si experimenta el mayor empuje, ¿por qué no se hunde? Buena pregunta, si es el que experimenta mayor empuje, perdón, por qué se hunde? Ojo de nuevo a la pregunta, si experimenta el mayor empuje, creo que ya todos convencidos, alabados sea el Señor, ¿por qué se hunde? Si es el que experimenta mayor empuje, debería flotar, ¿no? Entonces, bueno, Juan David dice algo que puede ser cierto, tal vez el que tiene más masa es muy pesado. También puede ser ese realmente el asunto. O sea, su peso, es más, ese es el más pesado, porque imagínense, es el que experimenta mayor empuje y sin embargo logra vencerlo. ¿Sí lo observan? Ahora, no hay que sacar la inferencia de que el que llegue más al fondo no experimenta mayor empuje, no funciona así. ¿Qué pasaría si se derrama, o sea, que al agregarlo sale agua? Pues al salir agua lo que estamos comprobando es que el recipiente donde estaba, en la parte que permitía desplazar el fluido, no era lo suficiente. Pero es que el empuje depende del volumen del cuerpo que se sumerge, no del volumen de fluido que hay. Por ejemplo, si yo introduzco ahora ese cuerpo que está en el tarro 2 a un tarro que tiene 3 veces más agua, ¿cambia el empuje? Ojo de nuevo, entonces para entender mejor el asunto, el empuje depende del volumen que desaloja el cuerpo. ¿Listo? De nuevo, entonces, si yo llevo el tarro, el objeto que está en el tarro número 2 a un tarro que tiene el triple de agua, ¿cambia el empuje? Exacto, entonces no cambia. No cambia porque es el volumen del cuerpo el que está realmente realizando esta relación matemática. Si se riega, entonces, para la pregunta que hacían por ahí, bueno, profe, si se riega el agua, pues al regarse está cambiando el volumen del líquido, sí, obviamente, con respecto al inicial, pero no están cambiando las condiciones del empuje. Entonces automáticamente el empuje sigue siendo igual. Si lo observan, así es como funciona la cosa. No sé si hay alguna duda más. Creo que acá aclaré el asunto. O sea, el empuje, el truco, ¿cuál es? Recordar que depende de la densidad de la gravedad y el volumen que desaloja el cuerpo. Que se quede arriba, que se quede abajo, eso no es problema del empuje. Porque para definir dónde se va a quedar dentro del fluido es la relación que hay entre peso y empuje. ¿Sí lo observan? No, realmente no importa si desaloja agua hacia arriba o hacia abajo, Nayarito. Es el volumen desalojado. ¿Listo? Entonces ahí no interesa. O sea, si digamos, por ejemplo, el tarro tuviese como unos tubos abajo que le permitan expulsar fluido hacia los lados o hacia abajo, igual, es el volumen desalojado, no es más el asunto. La fuerza resultante en todos estos sistemas, si está equilibrado, es cero. Sí, tienes razón en eso, Cristian, pero no es fuerza interna, es las fuerzas resultantes. Más que si sube o no sube el nivel, Esteban, es el volumen que se desaloja. Acá, claro, el que se encarga de decirnos el que se encarga de decirnos cuánto volumen se desaloja es el nivel que sube respecto al nivel inicial. ¿Listo? Ya habría que verlo en cada caso cómo la imagen me puede dar a entender eso. ¿Listo? Joanny, ya lo respondo, dame un minuto. ¿El empuje dónde se da? ¿En el objeto o en el agua? ¿Dónde crees, Joanny?
¿Quién crees que está empujando a quién? ¿El fluido al objeto o el objeto al fluido? Se dan el objeto. Ahí no hay más que analizar, Giovanni. Aparte de todo, porque, y esto es vital, recuerden que por eso arranqué con la tercera ley de Newton. Si hablamos del sistema, entonces la pelota o el objeto 2 y todos los objetos le están haciendo una fuerza al fluido como el fluido al objeto, ¿listo? Pero cuando yo ya hablo de el objeto 2 particularmente, concreto ahí, o sea, digo, hablo de esa pelotica, pues yo no miro las fuerzas que él le está haciendo al fluido, miro son todas las fuerzas que le están haciendo a él. Entonces la atracción gravitacional de la Tierra hacia abajo, el empuje hacia arriba, etcétera. ¿Listo? El volumen no necesariamente depende de la masa, la densidad, realmente más bien es la masa. Entre los tres hay una relación, no digamos que dependen explícitamente el uno del otro. ¿Listo? Bueno, esta es la última pregunta de empuje, chicos, así que aprovechen para preguntar ahora, porque si no, pues después va a ser un poco complejo devolverme con el asunto. Laura, ¿por qué si en los peces había más empuje subían más? Ahora yo te pregunto, ¿el peso de los peces estaba cambiando? Entonces a tu pregunta, Laura, si tú me dices, pero ¿por qué cuando el empuje aumentó en los peces subían y no bajaban como acá? Entonces yo te pregunto, ¿el peso de los peces estaba cambiando? No. Entonces, pues el empuje experimentó un aumento, automáticamente los peces van a irse en la dirección del aumento, ¿sí lo ven? Es que hay que tener cuidado y ojo, ustedes se están metiendo en la cabeza que si hay más empuje va para abajo, que si hay más empuje va para arriba, no. El empuje depende de densidad de gravedad y de volumen desalojado, hasta ahí. No es más el asunto. El que vaya para arriba o el que vaya para abajo depende de la relación de las fuerzas. Si el empuje vence al peso o es mayor al peso, pues el cuerpo va a empezar a subir. Pero si el peso es mayor al empuje, el cuerpo va a empezar a bajar. Eso por ningún lado dice si el empuje es grande o pequeño. ¿Sí lo observan? ¿Claros hasta ahí? La presión tiene unos efectos, claro que sí, Paula, pero no tiene efectos sobre lo que estamos analizando porque no es una fuerza. Tiene otros efectos que luego vamos a hablar, ¿listo? Tranquilos que yo creo que voy a dedicar una sola clase a presión porque es que en presión toca hablar del principio de Pascal, toca hablar de la presión atmosférica, toca hablar de la presión hidrostática, toca hablar de varias cosas, entonces esa se va a demorar un tris más. Entonces, si ambos objetos tienen el mismo volumen, pero uno tiene más peso que el otro, sí, la fuerza de empuje sería la misma, Juan David, en lo que tú estás colocando. Lo que pasa es que, claro, si el peso de uno de ellos es mayor, pues sus condiciones de equilibrio y desequilibrio van a ser diferentes, pero el empuje sería el mismo. Emanuel, ¿por qué un balín se hunde y un barco no? ¿Tú has visto el tamaño del barco? ¿Cuánto volumen puede desalojar? Entonces, ¿cuánto empuje experimenta? Fuera que eso también tiene que ver con la forma, pero ya lo analizaremos más cuando veamos presión, ¿listo? Sí, Cindy lo estoy explicando hace rato, la densidad del fluido hace que el empuje cambie. Directo, si aumenta la densidad, aumenta empuje, si disminuye, disminuye el empuje. Bueno, creo que no es más, no sé si puedo pasar ya a la siguiente pregunta, siguiente tema. Es como lo que aclara las cositas generales del empuje. Igual, como estoy terminando ya lo de las fuerzas que considero necesarias para el examen, luego vendrán preguntas con segunda ley de Newton y retomaremos todos estos conceptos, pero ya un poco más rápido, sino ya analizando cuando hay esos cambios y fuerza resultante, qué es lo que pasa. Entonces, no se preocupen tanto si por el momento no funciona. Dos más, me la pregunta porque no es que te ignore, no he visto una pregunta tuya. Bueno, le dan un minutico a Dosma para que escriba la pregunta o al que tenga dudas. Sí, Adriana, ya vamos para la otra pregunta.
Esteban, acá en el recipiente 2 sí, el empuje sería menor al peso porque logró llegar al fondo, entonces ahí hay una normal ayudándole a equilibrar. Acá, pero no en todos, ¿listo? Sí, Dosma. La densidad, el volumen desalojado y la gravedad son directamente proporcionales al empuje. Si alguna de las tres aumenta, aumenta el empuje. ¿Listo? Bueno, Rafael, no sé cuáles son tus dos preguntas. Sí, claro, Paula, si tienen el mismo volumen, pero tienen diferente masa, van a tener el mismo empuje porque el empuje depende del volumen. Sí, entre más volumen desalojado, mayor empuje, ya lo he hecho bastante. Homer no te va a responder más eso de la densidad. Cuando el empuje es mayor al peso del objeto flota, claro, Cristian, que debe flotar, solo que pues se va a equilibrar en algún lugar, pero debe flotar. O flotar una parte, al menos subir. Es que por si el uno, si ustedes lo ven, se ve más grande. El hecho de que ya un poquito se sumerja, o sea, puede hacer que ese poquito que se sumergió, la masa de él sea tan pequeña que va a generar, por ende la densidad sería muy grande, muy pequeña, perdón, va a generar automáticamente un empuje que equilibra ese peso, ¿listo? Rafael, ya te respondí lo del barco, a pesar de que tiene mucho peso, ¿por qué no se hunde? ¿Has visto el tamaño del barco? Es que no depende del peso directamente, depende es del volumen desalojado. El barco desaloja mucha agua de mar, entonces siente un empuje muy grande. Fuera que los barcos tienen más cosas que lo ayudan a flotar, ¿listo? Bueno, sí, claro que vamos a ver el tema de trabajo más adelante. Bueno, no siendo más, va a pasar a lo otro, porque ya están repitiendo las mismas preguntas y pues ahí sí toca como que revisen la clase después y lo vean con más detenimiento, ¿listo? Igual algunos, no sé, han escrito preguntas o cositas ahí sobre los videos de las clases y yo trato también de responderlo, ¿listo? Bueno, no más. Dice, cambiamos de tema. Entonces empiecen, profe, pero está dentro de un fluido. No, es otro tema. Un cuerpo se encuentra situado sobre la superficie de un planeta de masa m y radio r, r mayúscula. El cuerpo es llevado a un segundo planeta cuya masa es 9m. ¿Listo? Experimentando la misma atracción gravitacional en comparación al planeta anterior. La atracción gravitacional no cambia de un planeta a otro porque el radio del segundo planeta es igual a... ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué les da? La C, dicen por acá. La B, la D, la A. Pero no me estoy riendo de ustedes, chicos. ¿Qué pasa? Hay como una mala vibra ahí conmigo. No, esto es bastante lógico y ya lo vamos a mirar, Natalie. Bueno, de pronto sí hay problemas de redacción un poquito, Natalie, pero el problema es completamente lógico. ¿Cuál será la cascarita? Mauricio, pareciera que yo soy el profe de las cáscaras y no es así. Ojo, entonces el asunto acá es que es la D.
Cristian, muy bien, gravedad de Newton radio al cuadrado. Necesito que me dé un 9. ¿Qué número elevado al cuadrado a 9? 3. Sale. Bueno, ¿claros por qué la D? ¿O entramos a explicar cómo es el asunto? Por eso no gana el IFEX. El IFEX no se gana ni se pierde. Listo, solo se presenta. No, Adriana, para eso estoy. Calma, calma, calma. No empiecen a suicidarse ni esas cosas. Bueno, entonces voy a explicarlo, ¿listo? Ojo, ¿qué es lo que yo debo saber acá? Vuelvo y les digo. Yo no estoy dando las fórmulas, es para que también hagan el ejercicio ustedes después de revisar las fórmulas, de revisar la clase. Y los que se están preparando de pronto para la nacional, no, ahí sí les hago que se aprendan todas las fórmulas que puedan porque allá no les van a decir nada. En ese examen no les dicen nada. ¿Listo? En este examen dirían la fórmula, pero pues como lo que tratamos es de que ustedes estén de alguna manera orientándose hacia un futuro, pues por eso no la coloco. ¿Listo? La vamos a colocar y empezamos a analizar. Eh, la fuerza gravitacional... Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Momento, momento, momento. Ya entendí. La fuerza gravitacional que genera un planeta o que se generan entre dos cuerpos depende de varias cosas. La primera, esta G, que no es la gravedad común y corriente, se le llama constante de Cavendish, constante universal gravitacional, bueno, en fin, es una constante, ¿listo? Que es más es como un arreglo matemático por decirlo de alguna manera, pero digamos que no es vital para ninguna pregunta, me atrevo a decir en ningún momento, dado que pues es una constante y no cambia, ¿listo? Depende de algo que en algunos libros llaman la masa uno y la masa 2 o el producto de las masas o M mayúscula y M minúscula. Eso hay un montón de formas de escribirlo, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que entre más masa tenga un objeto, mayor atracción gravitacional puede realizar. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Entonces hasta ahí, ¿qué es lo que está pasando? Si tengo el cuerpo sobre el planeta M, de masa M, él va a experimentar una fuerza de atracción gravitacional. Pero si me lo llevo a un planeta que su masa es 9 veces más grande, pues automáticamente la fuerza va a aumentar 9 veces más. ¿Sí lo observan? Hasta ahí, ya ahorita vamos a ver por qué ustedes me dirán, profe, pero él dice que es igual, ya vamos a ver por qué es igual. Es más, esa es la pregunta, estamos tratando de determinar por qué es igual. Entonces, si fuera solo por las masas, el hecho de que la masa aumentó 9 veces, que digamos es esta podría ser la masa del planeta y esta la masa del cuerpo que está sobre el planeta, como aumenta 9 veces, automáticamente hace que la fuerza gravitacional sobre el cuerpo aumente a 9. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces lo voy a copiar por acá aparte. En el segundo planeta, pues habría una constante G que no cambia, 9 veces la masa del planeta y la masa del cuerpo, que esa sigue sin cambiar. Entonces, hasta acá que estamos observando que ha cambiado en 9, ha aumentado a 9. ¿Hasta ahí claro? Pregunten si no está claro antes de que pase a demostrar qué es lo que debe pasar para que se conserve. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Entonces, de nuevo, no he terminado, la fórmula va a la mitad, pero depende de la constante gravitacional, que en ambos planetas va a ser igual, es esa G que está ahí, ¿listo? Y depende del producto, multiplicación entre dos cuerpos. ¿Cuál es? La masa del planeta donde está y la masa del objeto, que serían M1 y M2. El problema me está diciendo que en el siguiente planeta la masa aumentó 9 veces, ¿listo? O sea que acá de entrada ya la fuerza aumentó en 9 veces, ¿listo? Es decir, siente más atracción gravitacional. Pero me están diciendo que al pasar al otro planeta experimenta la misma atracción. Es donde uno se dice, ¿se está equivocando el problema? No, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza gravitacional depende también de R cuadrado. ¿Qué es ese R cuadrado?
bueno, ahí lo ponen con mayúscula, pero es lo mismo. Ese r cuadrado es el radio de separación entre los cuerpos. ¿Listo? Entonces, entre más lejos estén, menos fuerza se hace. Es muy parecido a los imanes y por eso arranqué por acá, porque luego vamos a ver fuerza electromagnética. Pero si yo los tengo cerquita, como el radio es pequeño, la fuerza de atracción es mayor. Pero si los tengo lejos, la fuerza de atracción es menor. ¿Listo? Es inversamente proporcional al radio al cuadrado. ¿Listo? Eric, hoy no, pero por favor conéctate porque ahorita que entremos a segunda ley de Newton, digo ahorita dentro de unas 2 o 3 clases, ahí voy a explicar cuál es la diferencia entre la fuerza gravitacional y la fuerza de gravedad, si es que la hay, realmente es una cosa de saber analizar. Bueno, entendido que el radio es el que está, o sea que entre más lejos esté el cuerpo, menos fuerza va a experimentar y entre más cerca esté, mayor fuerza va a experimentar, pues yo tengo que ver en esta expresión cómo cambia ese radio. ¿Listo? Voy a poner acá un paréntesis, ya vamos a ver por qué, y acá el cuadradito. Yo tengo que colocar acá un valor que se encargue de cancelar ese 9 para que la fuerza gravitacional en ambos planetas sea la misma. Pero ojo, si coloco el mismo 9, como ese 9 va a aumentar al cuadrado, me daría 81. ¿Podría cancelar el 9 que está en el numerador? Acá de por sí esto ya es más matemática. Hace rato que se perdió la física del asunto. Eso ganó a la pregunta. Si yo colocara el 9, este mismo 9 acá para cancelarlo, como lo elevo al cuadrado, da 81, ¿podría cancelarlo? No, y estaría antes reduciendo la fuerza. ¿Sí lo observan? Entonces yo voy a colocar un número que elevado al cuadrado me dé 9. Y en este caso es 3. ¿Listo? De tal manera que voy a obtener G 9 M1 M2 sobre 9R cuadrado y se cancelan los 9, teniendo la misma expresión que tengo acá. ¿Sí lo observan? Pero eso sucede de que, como aumenta 9 la masa, el radio tiene que disminuir el radio tiene que aumentar en 3. O sea, que en el siguiente planeta el radio es, como dice la D, 3 veces más grande que el radio del planeta anterior. Si el radio disminuyera a la novena o a la tercera parte por ley de fracciones, eso va a subir a multiplicar y al contrario la fuerza estaría aumentando mucho más. ¿Listo? La B, Juan Pablo, y la A indicarían que el radio es más pequeño, es la novena o la tercera parte de la anterior. Entonces, al estar más cerca al centro del planeta, al ser más pequeño, la fuerza va a aumentar mucho más allá de 9, porque está aumentando la masa y disminuyendo el radio. ¿Sí lo observan? Pues acá lo que está pasando es algo así. A ver, lo trato de dibujar. Suponemos el planeta redondo con el cuerpo ahí. Planeta 1. El otro tiene más masa, sí, pero su radio está aumentando en el triple. De tal manera que cuando el cuerpo pase, la fuerza gravitacional va a permanecer constante. Sí, Juan Pablo, la A y la B indicarían que el planeta del que se está hablando es más pequeño porque su radio de acción es menor. Entonces, ojo, si ven que la pregunta, claro, uno la lee de pronto de entrada y dice, pero ¿cómo y cómo va a disminuir si aumentó la masa? Es que la fuerza gravitacional no depende solo de la masa, compañeros, depende también del radio de separación, pero ahí es inverso. Piensen en los imanes. Yo tengo un par de imanes cerca, experimento una fuerza y a medida que los alejo, ¿qué pasa? Entonces tengo dos imanes cerca, experimento fuerza electromagnética, a medida que los alejo, ¿qué pasa? Va disminuyendo. Entonces, entre más lejos, como está acá representado, llamémoslo planeta 2, entre más grande sea el planeta, así su masa haya aumentado, pues va a disminuir la fuerza gravitacional. Ojo a lo que voy a decir, porque entonces ustedes van a empezar a decir, bueno, ¿y por qué si Júpiter es tan grande, su fuerza gravitacional es mayor a la de la Tierra? Porque es que en el caso de Júpiter la masa de él también es mayor a la de la Tierra. Entonces no es llevarse la idea de que entre más grande siempre va a disminuir, no, porque la fuerza depende de dos cosas, de la masa y del radio de separación. Entonces imagínense eso, si Júpiter es tan grande, más grande que la Tierra, pues ¿cuánta masa tiene que tener para que su gravedad sea mucho mayor? Es una masa cualquier cantidad de veces más grande que la de la Tierra, ¿sí lo observan?
Sí, sí, perfecto, Paula, el R cuadrado. El radio se referiría a eso, a la separación. Bueno, se puede referir a dos cosas. Primero, si el cuerpo está sobre el planeta, a esto, a la distancia del centro a la superficie. Pero si hablo de dos cuerpos, no sé, un sol y un planeta, el radio haría referencia a esto. Ya que pues en esas distancias, las distancias al centro del cuerpo son despreciables, ¿listo? Entonces también se podría ver ese radio como esta distancia. La distancia entre los dos cuerpos o la distancia que es del cuerpo sobre la superficie hacia el centro del planeta. ¿Listo?